La Tierra nos revela sus secretos. Momias. Personas inmortalizadas por la ciencia antigua o por un capricho de la naturaleza. Sus restos conservados nos ofrecen pistas después de milenios. Son testigos silenciosos que nos hablan a través de la ropa, la piel y las uñas. Las momias nos están revelando verdades sobre el pasado, dándonos información olvidada hace mucho tiempo. Lo que nos dicen ayuda a la ciencia a darle forma al futuro. La guía máxima. Momias. En la costa norte de Perú hay una pirámide hecha con millones de ladrillos de barro. Ha sobrevivido más de 2000 años, porque el clima aquí es extremadamente árido. Solo llueve una vez cada 5 años. Aquí, en El Brujo, los arqueólogos han desenterrado uno de los más grandes descubrimientos de momias en América del Sur. Estas momias proporcionan pistas sobre una civilización olvidada del Valle de Chicama. Cerca de la cima, están recuperando esqueletos de tumbas poco profundas. Que si hubiéramos tenido unas bolsas, quizá cuando recuperemos todo el cadáver. Material orgánico. Algunas tienen láminas de cobre en la boca. Creo que sí. Y discos de cobre sobre la nariz. Nadie sabe exactamente por qué. En la parte más baja de la pirámide han encontrado cuerpos envueltos en tela, que están mejor conservados. Sí, algunas. Hay al menos 300 cadáveres. Son momias, cuerpos que apenas se han descompuesto. Es una posibilidad, pero a mí me dice que... Cada una es una joya arqueológica, por muy incompleta que esté. Aunque en estas zonas... El antropólogo John Verano las estudia centímetro a centímetro, buscando la información que contienen. Para mí lo más emocionante como antropólogo físico es que normalmente trabajo con esqueletos. Los esqueletos nos dicen mucho sobre el estado de la salud y las características físicas. Pero si a eso le añadimos tejidos blandos como pelo y piel, y en algunos casos incluso órganos internos, podemos identificar cosas que el esqueleto solo no revela. El pelo, por ejemplo, nos puede decir cómo vivía la gente. El material en el que están envueltas las momias nos da información sobre cómo se conservaban. El pueblo Chicama no tenía lengua escrita, pero nos dejó su historia en la forma de sus propios cuerpos. Esta mujer murió hace 1500 años. Si no se hubiera momificado debido a la extrema aridez, su cuerpo habría desaparecido hace mucho tiempo. No quedaría ni rastro de ella, ni siquiera un átomo. Normalmente la naturaleza se lleva hasta la última parte de un cuerpo muerto, algunas partes antes que otras. Cuando un animal muere, la naturaleza dispone de una forma ingeniosa de deshacerse del cuerpo. El cadáver es atacado desde el interior. Las bacterias que viven en las tripas empiezan a devorar a su huésped. Y el huésped les ayuda a hacerlo. Cuando una célula muere, de su interior se desprenden sustancias químicas corrosivas que descomponen las paredes de la célula, de forma que las bacterias pueden entrar fácilmente para alimentarse. Una vez dentro, se multiplican y acaban comiéndose todo el cuerpo.
Todo el proceso dura una semana. Después de la muerte, un cuerpo humano queda reducido a un esqueleto en cuestión de meses, aunque esté enterrado en un ataúd. Pero hay lugares en la Tierra donde las condiciones locales impiden que esto ocurra. En las heladas temperaturas del Ártico, las bacterias se congelan y se quedan en un estado de animación suspendida. Los efectos sobre el cuerpo humano pueden ser asombrosos. En 1984, un equipo de científicos voló hasta el Polo Norte y aterrizó cerca de un improvisado cementerio. El cementerio contenía los cuerpos de exploradores que habían intentado encontrar una ruta marítima por el norte de Canadá, el Esquivo Paso del Noroeste. Los científicos querían determinar cómo y por qué habían muerto. Lo que descubrieron los dejó estupefactos. A pesar de que los cuerpos habían sido enterrados hacía 150 años, estaban perfectamente conservados. Tejidos blandos, disminuye. Unas momias naturales como estas podrían durar indefinidamente. Pero bajo la superficie, no son tan perfectas como parecen. Cuando un cuerpo se congela, se forman afilados cristales de hielo en los espacios que rodean a las células. Estos dañan las delicadas paredes celulares. Si se permite que las momias se descongelen, estas células dañadas se licuarían. Por lo tanto, los científicos examinan los cuerpos a toda prisa para minimizar el riesgo de que se descongelen. Un momento, fíjate, parece que tiene... Encontraron pruebas de tuberculosis y pruebas de envenenamiento por el plomo de las latas que contenían la comida de los exploradores. A continuación devolvieron las momias a sus tumbas heladas. En su intento por alcanzar la inmortalidad, cientos de personas han pedido conscientemente que las congelen después de la muerte. Es un proceso llamado criogenia. A pesar del daño que la congelación causa a las células que nos dan la vida, estas personas esperan que llegue el día en que los científicos les resuciten, reparen las células dañadas y les permitan vivir eternamente. Pero incluso cuando no se puede engañar a la muerte, un cadáver puede sobrevivir para contar su historia. En la Gran Bretaña de la Edad de Hierro, un hombre fue asesinado y su cuerpo acabó en un pantano. Irónicamente, las personas que se querían deshacer de su cuerpo no podían haber elegido peor lugar. Estos esponjosos humedales reciben el nombre de turberas. La turba se forma gracias a una planta rica en taninos, una sustancia utilizada para curtir el cuero. Cualquier piel que entre en contacto con los taninos se conserva. Las moléculas de los taninos penetran en la piel, se introducen en la floja red de fibras de colágeno que la componen, rellenando los espacios y uniendo con fuerza las fibras. Si las bacterias no pueden digerir la piel viva, desde luego tampoco podrán ahora. De este modo, el cuerpo del hombre asesinado permaneció intacto durante 2000 años. Pero en 1984 fue descubierto y extraído de la turba por un equipo de científicos. Una vez que le quitaron la turba, empezaron a buscar pistas. La posición social del hombre muerto se reveló cuando el arqueólogo Don Broadwell examinó su barba concienzudamente. Y descubrimos que la barba y el bigote
Estaban bien perfilados, así que investigamos las puntas de los pelos para descubrir exactamente cómo estaba cortado. No solo estaba cortado, sino que había sido cortado por dos filos simultáneamente. Había sido cortado con tijeras. Así descubrimos que en la Edad de Hierro existían tijeras en suelo británico, pero eso también nos indicaba que este individuo gozaba de una buena posición social, porque muy pocos individuos podrían tener acceso a ese tipo de artefactos. ¿Por qué un aristócrata fue arrojado a una turbera? Le habían golpeado en la cabeza. Una radiografía mostró que parte del cráneo se había hundido en el cerebro. Los científicos supusieron que le habrían atacado por dinero. Entonces descubrieron que llevaba puesto algo que parecía un collar. Esto resultó ser un garrote, hecho de tripa animal. Con la ayuda de un espejo colocado bajo el mentón, vieron una profunda laceración. Le habían cortado el cuello. Tenía numerosas heridas graves que por separado le habrían causado la muerte, pero allí estaban, aparecían todas juntas, lo que sin duda se enfrenta al hecho esperado de que fuese un simple atraco. Así que la mejor respuesta, a mi entender, es que la muerte de este individuo fue ritual y que varias personas tomaron parte en algún tipo de asesinato especial. De momento se han extraído 1.800 momias bien conservadas de las turberas de la Europa septentrional. En otra parte del mundo, unos elementos naturales completamente distintos se han combinado para crear una de las momias más antiguas que se conocen. Ocasionalmente, la arena del desierto egipcio se desplaza para mostrarnos la historia antigua. Cuerpos antiguos, con sus antiguas posesiones. Cuando este cuerpo fue enterrado hace 5.000 años, la cálida arena actuó como una esponja y le extrajo los fluidos. Una vez privadas de agua, las bacterias murieron y el cuerpo se conservó. Aunque las uñas, el pelo y la piel siguen intactos, los órganos internos probablemente hayan desaparecido. Visiones como esta le habrían causado una gran impresión a los primeros egipcios. A medida que se desarrolló su sociedad, sus costumbres funerarias se fueron haciendo más elaboradas. Cuando dejaron de sentirse satisfechos con sus tumbas en la arena, empezaron a construir túmulos de ladrillo. Aquí, bajo la tierra, en sarcófagos de madera, sus seres queridos estarían protegidos del sol abrasador y de la arena. Pero irónicamente, el mero hecho de separar los cadáveres de la arena que los conservaba tuvo resultados desastrosos. Los cuerpos se pudrían en las tumbas. Sabemos por testimonios escritos que los egipcios creían en la vida después de la muerte. Pero para poder disfrutar de ella, el cuerpo tenía que permanecer como nuevo. Esta momia de 3.000 años del faraón Ramsés II nos muestra cómo los egipcios perfeccionaron el arte de la momificación.
Pero estos maestros embalsamadores no dejaron constancia de sus métodos. Fue el viajero e historiador griego Heródoto quien en el año 450 a.C. nos ofreció la primera descripción escrita del proceso. Se dice que él presenció el extraño ritual religioso personalmente. Primero toman una pieza de hierro con forma de gancho y con ella extraen el cerebro a través de la nariz. A continuación, realizan un corte a lo largo del costado con una afilada piedra etíope y extraen todo el contenido del abdomen. Después, cubren el cuerpo durante 70 días con una sal local llamada natrón. Envuelven el cuerpo de la cabeza a los pies con una venda de fina tela de lino impregnada en resina, que los egipcios suelen utilizar en lugar de pegamento. Posteriormente lo introducen en un ataúd de madera que se ha construido específicamente con este propósito y ha sido tallado con la forma de un hombre. Heródoto explicaba en términos generales cómo se realizaba el proceso, pero ofrecía pocos detalles. Hace 6 años un equipo de científicos, entre los que se encontraba un embalsamador, Ron Wade, se propuso rellenar los espacios en blanco. Decidieron intentar hacer una momia siguiendo las sucintas instrucciones del historiador griego. Les ofrecieron el cadáver de un hombre de 76 años que había donado su cuerpo a la ciencia. Ron Wade está familiarizado con el moderno instrumental quirúrgico, pero ahora iba a intentar practicar la cirugía con réplicas de antiguas herramientas encontradas en tumbas egipcias. La pregunta era, ¿qué herramientas se utilizaban y para qué? La utilidad de algunas herramientas era evidente, pero había otros instrumentos con formas extrañas como ganchos y puntas de cincel cuya utilidad desconocíamos y aunque estudiamos la documentación, no teníamos ningún inventario ni especificación sobre lo que era necesario para cada parte del proceso. Es más ancha. Sí, si esta es la anchura que tiene ahora, esto la haría más ancha. Uno de los misterios era cómo los antiguos embalsamadores podían extraer el cerebro sin desfigurar la cara. Describen que extraían el cerebro por la nariz. Para hacer eso habría que perforar de alguna forma la cavidad nasal. Tomaban el extremo con gancho de este instrumento y sabemos que lo introducían por aquí, de esta forma. Al girarlo un poco se podía fracturar la pieza central y así creaban una abertura mayor, casi del tamaño de un botón. Ahora ya tenían la abertura, pero ¿cómo extraían los egipcios algo tan grande como el cerebro a través de un agujero tan pequeño? Uno de los instrumentos, un alambre, era tan fino como para introducirse en la cavidad craneal. Introducían el alambre por aquí y tiraban de él. Pensamos que tal vez así conseguían extraer partes del cerebro, pero en realidad, como el órgano es tan blando, no servía de nada, solo se desgarraba el cerebro. En ese momento buscamos algún indicio que nos diese pistas sobre lo que utilizaban los egipcios. Volvieron a los escritos de Heródoto y se dieron cuenta de que quizás habían pasado por alto algo vital, una pequeña referencia al vino de palma. Está hecho de dátiles machacados y es un licor muy fuerte.
¿Habrían utilizado este vino para disolver el tejido cerebral? Tal vez los egipcios lo echasen en la cavidad craneal, además de utilizar el alambre. Pero en esta etapa debería ser relativamente limpio. Veremos sangre e intentamos macerar, o más bien disolver el tejido cerebral de esta forma. Y tras haber hecho esto una media hora por lado, sacamos el alambre y descubrimos que al poner el cuerpo boca abajo, el fluido y todo el tejido cerebral salían licuados. El siguiente gran misterio era descubrir cómo conseguían los egipcios detener el proceso de descomposición. Heródoto decía que una vez extraídos los órganos internos, cubrían el cuerpo con natrón. El natrón es un compuesto natural de sal y bicarbonato de sosa, que los egipcios utilizaron durante miles de años para conservar el pescado. La sal actúa como una esponja, extrayendo los fluidos del cuerpo del pescado, mientras el bicarbonato de sosa reacciona con la humedad para crear un entorno alcalino que mata las bacterias. Juntos forman un perfecto conservante. Los científicos importaron 300 kilos de natrón de su yacimiento natural, los lagos de sal del norte de Egipto. Dejaron el cuerpo en una habitación con la misma temperatura y humedad que hay en Egipto. Tenía mis dudas, no estaba seguro de que el sistema fuese a funcionar. Temía que el cuerpo se estuviera descomponiendo bajo aquella montaña de natrón. Pero varias semanas después se quedaron sorprendidos al descubrir que el cuerpo todavía estaba intacto. El exterior del cuerpo, de la momia más bien, estaba duro porque se había disecado. El agua había desaparecido. El tejido tenía un tono muy oscuro, lo que significaba que no había ni rastro de agua. Muy bien. Utilizaron cientos de metros de vendas de lino para envolver la momia y formar una protección eficaz contra los insectos. Como había descrito Heródoto, utilizaron resina fundida, que contiene sustancias químicas bactericidas, como pegamento para fijar la venda en su sitio. Ahí mismo. ¿Pero superaría esta momia la prueba del tiempo? Ahora necesito unos tornillos. Incapaz de esperar 3 milenios, Wade echó un vistazo después de tan solo 6 años. Wade estaba muy preocupado por el corazón, el único órgano interno que los egipcios dejaban en el interior, y la parte del cuerpo más susceptible a la descomposición. Era posible que hubiese conservado humedad y que las bacterias hubiesen empezado a trabajar. Entraremos en la cavidad torácica. Con la ayuda de un cirujano, Wade utilizó un endoscopio para echarle un vistazo a la superficie del corazón. El que dejamos al lado del corazón. Sí, sí. Ahí está el corazón. No les gustó lo que encontraron. Parece que hay algo que se extiende sobre el corazón. Sí. Pueden ser bacterias, hongos. Me gustaría saberlo. Bien, ¿quiere hacer la biopsia ahora? Decidieron tomar una muestra de la excrescencia misteriosa. Justo encima de uno de esos. Retiraré un poco la cámara. Y justo ahí. Vamos a proceder a la biopsia. ¿Lo ve? ¿Lo ve? Es duro. Sí, parece calcificado. Sí. La fragilidad de la muestra sugería que estaba seca y libre de bacterias. La biopsia confirmó que la superficie del corazón no se estaba descomponiendo. Para comprobar el interior del corazón, utilizaron un escáner CT. No encontraron evidencias de descomposición. Todavía es algo temprano, pero todos los indicios son buenos. El experimento de Wade ha contribuido a explicar de alguna forma los detalles de cómo los egipcios momificaban a sus muertos. En Perú, el pueblo chicama momificaba a sus muertos envolviéndolos en unos sudarios especiales hechos de algodón local, que según se dice, tienen místicas propiedades conservantes.
Amy Rodman está estudiando la tela de algodón encontrada sobre las momias. Es una experta en telas antiguas. Ella cree que el pueblo Chicama sabía lo que hacía cuando envolvía a sus muertos en algodón. Parece ser que desde siempre se sabe que el algodón posee propiedades curativas. Muchos de los fardos, la mayoría de estos fardos tienen una especie de relleno de algodón virgen y también tela de algodón encima de la cara, en realidad sobre los ojos. Estoy convencida de que sabían que el algodón podía conservar el cuerpo. ¿Eso porque le afectó mayormente la humedad? La humedad, sí, la humedad lo destruyó. El hecho de que los cuerpos estén enterrados tan cerca de la superficie nos da una pista de por qué lo hacían. Es posible que consultaran a los muertos cuando lo creían necesario. Si el bloque hubiese continuado en este sector. Entonces, el disco ha hecho, ha generado la coloración verdosa sobre el maxilar superior. Sí. Pero La posición de las momias en el interior de las envolturas de algodón parece confirmar esta teoría. El cuerpo está sentado, erguido, en actitud alerta, como si fuese a hablar. Para el pueblo Chicama los muertos seguían, de alguna forma, vivos. No hay duda de que este pueblo veneraba a sus antepasados. Sus ancestros tenían poder y un vínculo con la tierra, y querían conservar a sus antepasados como un verdadero testimonio de la propiedad de una tierra que era suya y en la que habían vivido desde hacía mucho tiempo. Algunos cuerpos están mejor conservados que otros, pero todos nos pueden decir algo sobre su civilización. Utilizando las mismas técnicas que podría emplear un forense, Verano quiere descubrir si este pueblo olvidado se dedicaba a la caza, la agricultura o a la pesca. El pelo resulta útil en este caso. De hecho, un poco de pelo puede llevarnos muy lejos. Concretamente a 4.800 kilómetros al norte, a Charlottesville, Virginia, al laboratorio de Steve Mako, analista capilar famoso en el mundo entero. Aquí llegan muestras de todas partes y puede encontrar una historia en casi cualquier pelo. Hay mucho pelo en el mundo y nosotros solo necesitamos un poco. No es necesario destruir un valioso descubrimiento para hacer el análisis. Es una grabadora. A medida que va creciendo, va grabando mucha información, como lo que comimos. Además, es muy fácil obtener una muestra. Todo el mundo está dispuesto a dárnosla. Y si está bien conservado, no tenemos problemas. Después de una comida, los nutrientes entran en el riego sanguíneo y pasan a la raíz de cada pelo. Estos rastros químicos de la comida quedan encerrados en el pelo y van subiendo a medida que éste crece. Cada mes el pelo crece 13 milímetros, conservando al mismo tiempo un registro de lo que la persona come. Pero ¿durante cuánto tiempo? ¿Podrán estas muestras de Perú decirle a Mako lo que este antiguo pueblo solía comer? Deposita los pelos de una momia en un horno. Quedan vaporizados instantáneamente y la máquina es capaz de identificar átomos individuales. El espectrómetro de masas cuenta todos los átomos y los distingue, encontrando rastros químicos propios de cada tipo de comida. Y bien, ¿qué comía el pueblo Chicama? La respuesta resulta sorprendente. 9 muestras de esta población que vivía en la costa peruana presentan un elevado componente de maíz en su dieta, lo que es bastante interesante porque tenemos una población que vivía en la costa, pero una parte importante, puede que más del 90% de su dieta, se basaba en derivados del maíz o plantas parecidas al maíz. Vivían a orillas del mar y no encontramos ningún indicio de dieta marina en las muestras. Fue necesario un trabajo casi detectivesco para resolver un misterio relacionado con las momias del otro lado del mundo. Dominique Monserrat
es un egiptólogo que siente mucha curiosidad por un misterioso artefacto que ha permanecido en las cámaras del Museo Nacional de Escocia durante más de 100 años. Este sarcófago egipcio de 2000 años de antigüedad nunca ha sido expuesto al público. Esta es la primera vez que permiten que se filme. Pertenece a un periodo muy tardío de la antigua historia egipcia y es el único sarcófago doble que se ha encontrado. En el interior hay 2 niños. Solo con mirarlo podría decir que probablemente es del siglo II de nuestra era. Lo que me lleva a esta conclusión es el color muy característico de ese periodo y la decoración. Las pinturas son pobres. Abundan los tonos rojos y verdes, muy típicos de este periodo. Aquí, en el cuerpo del sarcófago, se ven representaciones de redes estilizadas que les permitirán a los 2 niños renacer con la forma más perfecta y vital en el otro mundo. Y están a punto de subirse a una barca, en la que viajarán con el dios Osiris hasta el otro mundo para renacer. Pero el exterior del ataúd no resulta en absoluto extraordinario. Lo sorprendente está en el interior. Las momias de 2 niños, uno envuelto y otro al que alguien le ha quitado las vendas. En contraste con la tosca decoración del sarcófago, los niños fueron momificados por manos expertas. El embalsamamiento fue muy cuidadoso. El tórax está dorado. Esto se debe al hecho de que los egipcios creían que sus dioses tenían la piel de oro y cuando morían casi se convertían en dioses, así que doraban la piel para crear esa apariencia. Pero vemos que incluso se han conservado las pestañas y las uñas de las manos y de los pies están perfectamente cortadas. La gran calidad del embalsamamiento es muy rara en un periodo en el que el arte de la momificación estaba en declive. Esto proporciona una pista sobre la clase social de estos niños. Sus padres debían de ser muy ricos, si se permitieron un trabajo artesanal como este. Los cuerpos esconden una pista más, que podría ayudarnos a identificarlos. Debajo de las momias hay un par de retratos de Nut, la diosa del cielo, uno para cada niño. Son casi idénticos a los retratos de Nut que aparecen también en los sarcófagos de una de las familias más destacadas de Tebas, la capital del antiguo Egipto. Esta es la familia de Cornelius Sotia, un hombre muy rico que fue gobernador de Tebas durante el mandato de Adriano a mediados del siglo II, del siglo II después de Cristo. Las fechas parecen coincidir. Yo creo que es muy posible que los niños pertenezcan a esta importante familia. Al lado de los niños, hay 2 hechizos para protegerlos en la otra vida. Cuando el experto en jeroglíficos Bill Manley descifró los textos, descubrió más detalles de los que esperaba. Y renaceréis a un mundo nuevo. Hay un par de cosas muy interesantes que descubrí al descifrar los textos. La primera fue sus nombres. Uno se llamaba Pediamon, el otro se llamaba Penuropavik. Los 2 son nombres de varón, así que sabemos su sexo. 2 niños, aparentemente de la misma familia, enterrados juntos. Pero ¿cuál era su parentesco exacto? La otra cosa que descubrí fue el nombre de sus respectivas madres. La de Pediamon se llamaba Tarananutat. La madre de Penuropavik respondía al nombre de Amanopa. Así que no era la misma. Estas pruebas parecían desmentir la teoría de que los 2 niños pertenecían a la misma familia. No obstante, es posible que tuvieran madres distintas y perteneciesen a la misma familia. La tecnología moderna proporcionó una forma para descubrirlo sin cirugía y sin desenvolver el cuerpo. Penuropavik fue sometido a un escáner CT, una máquina que puede mostrar imágenes del cuerpo a cualquier nivel. Esto le permitió al odontólogo James Moss examinar los dientes de ambos niños y compararlos en busca de similitudes genéticas. También podía calcular por el estadio de desarrollo de los dientes la edad que tenían los niños cuando murieron. El más joven a este lado debía de tener aproximadamente 1 año.
El otro niño probablemente tendría unos 3 años. Ahora, si tomamos las dos imágenes y las rotamos, entonces podremos verlos de perfil y no de frente. Así tendremos la posibilidad de ver la posición de los dientes y compararlos. La mandíbula superior del niño de más edad sobresale mucho sobre la inferior. Y el más joven tiene exactamente la misma configuración. Es un rasgo hereditario que comparten. Yo estoy convencido de que existe una importante relación genética entre ambos muchachos. Por lo tanto, ¿fueron enterrados juntos porque eran medio hermanos con madres distintas pero hijos de un mismo padre? Partiendo de la información de los jeroglíficos, Bill Manley ha desarrollado una teoría. La situación de esta familia era especial porque el padre era viudo. Este hombre contrajo nuevas nupcias y otro niño vino al mundo, y entonces, cuando no había pasado mucho tiempo desde la muerte de su primera esposa, ambos niños, el hijo de la primera esposa y el de la segunda, perdieron la vida al mismo tiempo. Los científicos solo pueden hacer conjeturas sobre la causa de la muerte. Fuese cual fuese esta, estos niños son 2 de las últimas personas momificadas. En el año 200 después de Cristo, un nuevo fenómeno se extendía por Egipto. Era una religión diferente, con nuevas ideas sobre la inmortalidad. El cristianismo hacía una fuerte distinción entre el cuerpo y el alma. El cuerpo, para los cristianos, era la morada temporal del alma, y había que permitir que se descompusiese naturalmente, mientras el alma pasaba a la otra vida sola. En sus tumbas, las momias se convirtieron en reliquias de otra cultura por muchos olvidada, salvo por los ladrones de tumbas y los buscadores de curiosidades. En el siglo XIX, de repente, se despertó una súbita fascinación en los europeos. Se produjo una oleada de egiptólogos aficionados y un gran interés por todo lo que tenía que ver con Egipto. Se rescataron viejas historias sobre las momias y sus mágicos poderes curativos, y muchos de estos cuerpos se murieron para venderse como medicina. Era tal la abundancia de momias que empezaron a perder su valor. Les arrancaban los vendajes que se utilizaban para hacer papel de estraza. Incluso corrían rumores de que algunas compañías ferroviarias quemaban momias como combustible en sus locomotoras. Con el tiempo, las momias pasaron de moda. Pero a principios del siglo XX se produjo un repentino interés por las artes del embalsamamiento en un lugar inesperado. La Unión Soviética necesitaba conservar a un hombre con el objeto de conservar una ideología. Ese hombre era Vladimir Ilich Lenin, el líder soviético y uno de los padres fundadores del comunismo. Era tan popular que sus colegas se preocupaban por lo que ocurriría si se moría. ¿Se hundiría el régimen con él? Entonces, en enero de 1924, se murió. El funeral fue multitudinario. Los jefes del partido querían que el mayor número de gente posible viese a Lenin para que mantuviesen su imagen en la mente, junto con su espíritu revolucionario. Colocaron estatuas de él por todas partes. Pero las estatuas no eran suficiente. Lo que necesitaban era al propio Lenin. Necesitaban una momia. Los científicos se reunieron. El cuerpo que se había conservado naturalmente gracias al invierno ruso empezaba a descongelarse. La piel de la cara empezaba a hundirse y a pudrirse.
Casi desesperados, los científicos recurrieron a un método químico que nunca había sido usado con anterioridad para embalsamar cuerpos completos. Y aparentemente funcionó. Durante 3/4 de siglo, la momia de Lenin ha sido alabada como un triunfo de la ciencia comunista. Pero empiezan a correr rumores. Informes sobre hongos que crecen sobre la momia sugieren que empieza a descomponerse. Algunas voces piden que Lenin sea enterrado junto con su ideología. Quizá nuestra única esperanza de alcanzar la inmortalidad esté en el ciberespacio. Estamos recorriendo de pies a cabeza un cuerpo que nunca se descompondrá. Cada órgano, hueso y vaso sanguíneo ha quedado perfectamente conservado en la memoria de un ordenador. Los científicos pueden utilizar esta momia digital para sus investigaciones. La tensión a la que una actividad somete a un grupo de músculos se puede medir más eficazmente en el cuerpo virtual que en el real. Los estudiantes de medicina tienen la oportunidad de practicar con esta momia digital sin hacerle daño a nadie. Su piel puede ser diseccionada y curada una y otra vez, hasta que una técnica quirúrgica se perfecciona. El hombre que la inventó es Victor Spitzer, un anatomista, y su mayor problema fue encontrar un cuerpo para transferirlo al ciberespacio. El reto de encontrar un cuerpo es que la mayoría de los cadáveres muestran alguna señal visible de que fallecieron. Y las personas que donan sus cuerpos son generalmente viejos. Estábamos buscando un cuerpo joven que no tuviera ninguna señal visible de muerte. Eso es difícil. Para encontrar cuerpos jóvenes y sanos a punto de morir, hemos de buscar aquí. Este es, o era, Joseph Paul Jernigan, un asesino de 39 años, y era perfecto para el proyecto de Victor Spitzer. Jernigan había matado a un hombre durante un atraco fallido y había sido condenado a muerte. Después de pasar 12 años en el corredor de la muerte en la prisión estatal de Texas, en Huntsville, agotó todas las posibles apelaciones. En esta celda, cuando apenas le quedaban unas horas de vida, decidió que a pesar de haber desperdiciado su vida, todavía tenía la oportunidad de hacer algo bueno al morir. Así que donó su cuerpo a la ciencia. Al lado de su celda estaba la cámara de la muerte, donde fue ejecutado con una inyección letal. Llevaron su cuerpo inmediatamente a Denver, Colorado. Lo congelaron en gelatina y lo cortaron en bloques. El plan de Spitzer era hacer un registro de todo el cuerpo humano con todo detalle. Para hacerlo tenía que cortar el cadáver en secciones de 1 milímetro de espesor. Hubo que diseñar una sierra especial. Fotografiaron cada sección con una cámara digital y después el cuerpo entero fue recompuesto como una baraja en el ordenador. Un año después de su ejecución, el cuerpo de Jernigan volvía a estar completo, resucitado en el ciberespacio. El anatomista Bob Rice utiliza la momia de Jernigan para diseñar trajes espaciales para la NASA. Bien, aquí tenemos los músculos que están adheridos a los huesos. A ver si somos capaces de identificar las fuerzas a las que están sometidos. De acuerdo. Ahora se puede medir en el mundo virtual la respuesta del cuerpo a diferentes diseños antes de fabricar ningún traje. El astronauta digital puede ser sometido a los entornos extremos a los que se tendrá que enfrentar un astronauta de verdad. Con la ayuda de la realidad virtual,
Bob Rice puede ahora observar los efectos de la gravedad cero sobre los huesos y los músculos, sin poner en peligro la vida de una persona. El señor Jernigan nos echará una mano para volver a la Luna, para ir a Marte y para adentrarnos en el sistema solar como la NASA espera hacer. Porque ahora tenemos una momia inmortal, una momia ciberdigital, que representa a la humanidad en nuestro camino hacia las estrellas. Aunque la primera momia ciberdigital nos podría llevar al futuro, tiene mucho en común con sus homólogas de la antigüedad. Mientras la humanidad siga encontrando y desenterrando estos mensajeros del pasado, habrá un sinfín de respuestas que podremos conocer. La Tierra todavía tiene muchos secretos que revelarnos.